Vamos a ver los ejemplos de este módulo del manejo de excepciones, los ejemplos que vienen con el material. Me voy a pasar a la parte de NetBeans y vamos a abrir el proyecto o los proyectos que tenemos aquí en este módulo de excepciones. En Examples, ahí tenemos varios proyectos. Los voy a ir abriendo de arriba hacia abajo. El Acer, el ejemplo de Acer. Voy a abrir los otros, el Custom Exception. Voy a abrir también el manejo de métodos de la clase Exception. Voy a abrir el Finally, el ejemplo del Finally. Voy a abrir así sucesivamente los otros ejemplos que vienen en este módulo. El Trau, la parte del Traus, Example y el Try Catch. El primer archivo que voy a abrir va a ser precisamente del último proyecto que se cargó, el Try Catch Example. Me voy a ir a los archivos asociados y aquí tenemos el Try Catch Main. Entonces aquí en este Try Catch Main pues viene la información de un ejemplito. Va a tratar de abrir un archivo, hay un mensaje de que está tratando de abrir un archivo, missingfile.txt, que seguramente no va a estar en la ruta. Si lo puede abrir, va a mandar el mensaje de que el archivo se abrió. Si no lo puede abrir, va a atrapar las excepciones. Va a atrapar la excepción. En este caso va a mandar un mensaje de que algo estuvo incorrecto. Este es un ejemplo de manejo de excepciones. Hay que recordar que siempre que estamos trabajando con algún recurso, como es un archivo o una conexión, un acceso a un web service, tenemos que cerrar a ese recurso. En este ejemplo nunca se está cerrando. Si yo abrí el archivo y lo trabajé correctamente, lo tengo que liberar, lo tengo que cerrar. Si lo abrí y estuve trabajando con él y algo pasó que falló, también lo tengo que cerrar. Por lo tanto aquí finalmente debería de tener un finally donde cierre a ese recurso, o un try with resources, en recurso definirlo aquí en el try para que automáticamente mande llamar al método close. Una vez que termine ese bloque, sea exitoso o fallido, se tendría que liberar este recurso. Aquí, como no es el objetivo el ejemplo de mostrarnos que tenemos que cerrar un recurso, lo están omitiendo, pero en nuestro código, en un código real, siempre hay que liberar recursos. Entonces, si nosotros probáramos este archivo, lo voy a ejecutar. Trata de abrir el archivito missingfile.txt y en este caso no lo va a poder abrir. Entonces ejecutó esta línea, no pudo abrir el archivo, esta línea falló, la línea 15. Estamos atrapando el error. Como estamos atrapando el error, salta a la parte del catch y checa si esta excepción puede atrapar a este error. Entonces nos va a decir que algo estuvo incorrecto. Cuando nosotros tenemos una excepción que posiblemente sea cachada, sea de tipo catch, el compilador nos va a indicar que la tenemos que atrapar. Si no la atrapo, me va a marcar un error de compilación, me va a decir o atrapas esta excepción o defines que tu método, en este caso el método main, dispara ese tipo de excepciones. A estas excepciones se les conoce como de tipo catch, y el compilador va a obligar a atraparlas. El otro tipo de excepciones que no necesariamente se tienen que atrapar o indicar que mi método dispara ese tipo de excepciones son las de runtime exception, ya sea una de runtime exception o que herede de runtime exception. Entonces aquí me está obligando a
atrapar esa excepción. Nosotros podemos estar atrapando esa excepción. En este caso yo pudiera estar especificando que va a ser de tipo exception el catch, y también aquí no va a haber ningún problema. El exception puede atrapar la excepción de tipo find not found. Entonces esta sería atraparlo de forma general. Voy a tener el específico, para este caso, el find not found exception, que también aquí no va a haber ningún problema de compilación porque me dice, bueno, este código puede ser atrapado con este catch, entonces estás cumpliendo con lo que te estoy pidiendo. O pudiera ser la padre de este tipo de excepciones, en este caso un IO exception, y también el IO exception puede atrapar el find not found exception o el invalid format exception, etcétera, cualquier cosa que pueda estar trabajando y tenga errores de entrada-salida, como son archivos, como son sockets, como son memoria, la puede atrapar el IO exception. Si yo dijera que lo voy a atrapar con un SQL exception, en este caso aquí ya voy a tener un problema. Voy a tener un problema. El SQL exception, bueno, aquí no me lo reconoció, no me puso el import en la parte superior, no me le dio una vez tabulado, entonces completó la palabra pero no me agregó el import necesario. Ahora sí ya reconoció, y voy a tener dos problemas de compilación. El primer problema es que me está diciendo, bueno, tú todavía sigues teniendo un find not found exception y en ninguna parte de tus catch lo estás atrapando. Debes de tener, si vas a manejar debes de tener por lo menos algún otro catch que atrape este tipo de excepción. El SQL exception no la puede atrapar. Entonces voy a seguir teniendo el problema de que no la estoy atrapando, y adicionalmente también me está diciendo, tienes aquí un SQL exception, pero en ninguna parte de tu código, del cuerpo del try, hay alguna sentencia que pueda disparar este tipo de excepción. No tiene sentido que definas una excepción de este tipo. Nunca se va a ejecutar tu código. Entonces también me va a marcar ahí un error de tiempo de compilación. Me va a decir, pues es un código no alcanzable, no hay una excepción que se pueda disparar para atraparla con esta que estás definiendo aquí. En este caso también realmente no estamos manejando la variable que se está definiendo ahí. Esta variable que se está definiendo aquí en el catch no la estamos manejando. Incluso me marca ahí un warning, ten cuidado porque esta variable nunca se ocupó, lo mismo que la variable del input stream tampoco se está ocupando, porque el mensajito no estamos tomando información de esta variable. Generalmente cuando vamos a atrapar un error, pues sí vamos a estar ocupando información de la variable. Vamos a ver el otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de los métodos de la clase exception. Aquí también tenemos una clase que tiene su main, que es similar a la anterior que veíamos, pero aquí ya estamos checando que vamos a tener a nuestra variable de tipo exception, y finalmente aquí sí se está ocupando esa variable. En el primer paso se va a obtener el mensaje de error que se está disparando, y en el segundo caso la información de ese error, la información detallada. Generalmente para enviarle información al usuario, el mensaje podría ser recomendable, un mensaje también más amigable, no se pudo procesar, revisa tus datos, se disparó una excepción de este tipo. Esto del stack trace no es recomendable mostrárselo al usuario. Esto puede traer información sensitiva. El stack trace lo podemos estar ocupando para guardar en bitácora, para que nosotros sepamos qué está pasando con nuestro código. Si nosotros probamos este código, pues tenemos la línea que está disparando acá arriba, va a tratar de abrir el archivo y ocurre el error, y entonces este sería el mensaje.
el mensaje de error, lo vemos, el sistema no pudo encontrar el archivo especificado, que el archivito especificado pues es precisamente el missingfile.txt. Hay que tener cuidado con los mensajes si vamos a desplegarlo como tal, porque pudiera ser que tuviéramos por ahí un archivo sensitivo que no necesitamos que el usuario sepa que lo estamos utilizando. Si ve esta información, pues a lo mejor el usuario se le ocurre estar buscando ese archivo, ver que tiene ese archivo, porque lo está ocupando la aplicación. Entonces siempre hay que tener cuidado con lo que le vamos a estar mostrando al usuario. Y esto del stack trace es lo que viene acá abajo. Esto es mucho menos ocupado para mostrarse al usuario. Para guardarlo en una bitácora sí es recomendable. Si nosotros vemos, aquí nos dice, bueno, se disparó una excepción de tipo FindNotFoundException, aunque yo estoy atrapando una excepción general, la excepción que se disparó realmente fue esta, el FindNotFoundException, el archivo no encontrado. El archivito es este, el missingfile.txt, con esta descripción, que es lo que vemos acá arriba, el mensaje, y nos está indicando en dónde se fue disparando ese error. Internamente, pues estuvo en el file input stream, dentro de sus métodos, el open, la inicialización, en sus líneas de código. Si nosotros tuviéramos otras clasecitas a las que estamos invocando y en una de esas, en esas clases tampoco se manejó el error y se vino disparando, también nos va a estar mostrando aquí en qué parte de código de cada una de esas clasecitas tuvimos el problema y no fue atrapado, en qué línea de código. Por eso se conoce como el stack trace, el seguimiento de la pila de invocación de llamadas. Y vemos que hasta donde llegó, la última parte a donde llegó fue en el archivo exception class method main, que es precisamente este es nuestro archivito, dentro del método main, que precisamente es el método main que tenemos, y fue en la línea 13, que precisamente en la línea 13 fue donde tuvimos el problema. De hecho, si yo le doy aquí, pues me va a estar llevando a ese archivito. Entonces, nunca hay que desplegar esta información hacia el usuario. Hay que atrapar los errores, porque si no los atrapamos, pues va a pasar precisamente eso de mostrar toda esta información. Y adicionalmente la aplicación se va a detener de forma abrupta. Si nosotros aquí, para que compile, no vamos a atrapar el error, pero entonces yo le tengo que decir que mi método puede disparar una excepción de este tipo para que me compile la aplicación. Si yo corro, si yo ejecuto esta aplicación, pues bueno, aquí me marcó un error no me está reconociendo el FindNotFoundException, no me generó el import necesario para esta clasecita. Ahora sí ya me generó el import para que me la reconozca. Entonces la voy a correr y sigo teniendo errores de compilación. Me faltó, me llevé una llave en mi comentario. Ahora sí, lo corro. Y entonces sucedió un error y tronó la aplicación. Y esto es lo que me está enviando precisamente el stack trace, el problema que se tuvo dentro de la aplicación. Entonces siempre hay que estar atrapando nosotros las excepciones, no mostrar información sensitiva a los usuarios. Vamos a ver ahora otro de los ejemplos. Vamos a ver el multicache block example. Aquí también tenemos un main. Entonces tenemos algo similar. Trata de abrir el archivo. Si lo pudo abrir, pues va a decir que fue abierto. Lo lee información y cierra esta información. Por ejemplo, aquí pues ya tenemos un código válido que está liberando al recurso. Aunque la liberación de ese recurso debería de ser en cualquier momento, porque pudo ser que no haya habido problemas al abrirlo y ya se abrió,
pero hay problemas al momento de procesarlo, entonces se va a quedar abierto. En este caso aquí tenemos dos catch, uno donde va a estar atrapando el File Not Found Exception y otro donde va a estar atrapando IO Exception. Realmente estos dos están realizando la misma operación. Cuando están realizando la misma operación no tendría mucho sentido tener código separado, lo podríamos poner junto, o inclusive como esta cae dentro de esta, con que tuviéramos esta pudiéramos estar atrapando cualquier error de archivo y ejecutando el mismo código. Aquí le voy a cambiar un poco, le voy a decir que es en el método, es en la excepción, perdón, en la excepción de tipo File Not Found. Y acá le voy a poner que es en la excepción de tipo IO. De tipo IO. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, tuvo problema, brincó y a donde llegó fue precisamente a la de File Not Found Exception. Aquí tenemos el nombre de la excepción, también a través de la variable e podemos nosotros saber qué tipo de excepción fue la que se disparó internamente y el mensajito asociado. Si nosotros lo tuviéramos al revés, bueno, tenemos varios catch y yo digo, bueno, yo voy a estar atrapando esta de acá arriba. En este caso me llevé una llave de más. Voy a estar atrapando esta de acá arriba, el IO Exception primero y después el File Not Found Exception. Me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque esta cae dentro de esta de acá arriba. Esta es más general. Por lo tanto, si hay un error, va de arriba hacia abajo. Llega primero a esta, revisa si lo puede atrapar. Lo puede atrapar, ejecuta este código. Entonces, este nunca se va a ejecutar. De hecho, me dice, ya estás atrapando la excepción allá arriba. El File Not Found Exception ya está siendo atrapada. Este código nunca se va a ejecutar. Entonces no me permitiría compilar. Si yo lo tuviera de esta otra manera, ahora solamente tengo un catch y este IO Exception pues puede estar atrapando cualquier excepción de las que tenemos aquí definidas. Entonces si lo ejecuto, me está manejando, aquí está cayendo. Me está imprimiendo el nombre de la excepción, que aunque estoy atrapando un IO Exception, la excepción interna realmente es una de tipo File Not Found Exception. Y me está indicando que es esta excepción. Entonces podemos tener varios catch en un try. Pero siempre hay que recordar que cuando tengamos varios catch, los más específicos van arriba y los más generales van hasta abajo. Si yo tuviera aquí uno para atrapar a cualquier otro tipo de excepción, podría poner hasta abajo el catch de tipo exception. Vamos a ver el otro ejemplo, el multicatch example, que vemos que si yo quiero ejecutar código parecido, allá en el anterior teníamos código parecido pero en dos catch. Entonces, para no estarlo poniendo en diferentes catch y va a ser el mismo código, lo podemos definir. Al momento de estar especificando la excepción, puedo estar atrapando a más de una excepción con ese bloque. Entonces aquí estamos poniendo el operador PY, el OR. Entonces estamos diciendo, este catch puede atrapar el no such element exception, no hubo un tal elemento, y también puede estar atrapando el IO exception. Entonces, cuando suceda cualquier tipo de excepción de estas o sus hijas, el código que quiero que ejecutes es este de aquí. Entonces es un código común para diferentes excepciones. Si nosotros probamos, lo ejecuto y precisamente aquí pues voy a tener ese detalle. Si yo tuviera un missing file, entonces ya no tendríamos ese problema. Ya no tendríamos ese problema. Aquí, si vemos, también no se está cerrando. En algún momento dado
nuestro input stream, no lo estamos liberando. Ok, entonces vamos a ver ahora el ejemplo de el final. Vamos a ver el ejemplo del finally. Entonces decíamos que en los anteriores no se estaba liberando. En uno de ellos sí, en un ejemplito sí se liberó, pero se estaba liberando dentro de el try, que es correcto si es que esperamos no tener excepciones. Pero ¿qué pasa si hay una excepción y ya se abrió el archivo? Entonces tenemos que liberar a ese recurso. Si nosotros queremos ejecutar código, no importando si ocurre o no ocurre un error, si atrapo o no atrapo al error, si yo quiero ejecutar código, lo voy a poner en un finally, cuando lo tenemos asociado a un try. El finally regularmente se ocupa para poner código precisamente de liberación de recursos. Si yo abrí una conexión, estoy trabajando con ella, si tengo un problema, se tiene que cerrar. Si yo abrí una conexión, trabajé con ella, no hubo ningún problema, se tiene que cerrar. Si hubo un problema y no atrapé ese error, de todos modos se tiene que cerrar. Entonces el cerrar la conexión se va a ejecutar siempre. Ocurra o no ocurra un error, lo atrape o no lo atrape. Lo mismo un archivo. Un archivo, si yo lo abrí, lo tengo que cerrar. Haya trabajado correctamente con él, haya tenido algún problema, haya atrapado el error o no, lo tengo que cerrar. Entonces en el finally regularmente nos permite liberar recursos. Precisamente aquí se está colocando el finally, y también hay que tomar en consideración que el recurso lo voy a liberar siempre y cuando se haya abierto, porque a lo mejor puede ser que haya tronado aquí al momento de quererlo abrir y ni siquiera esa instancia no se pudo abrir, pues no tiene sentido que lo cierre. Por lo tanto, yo tengo que verificar si realmente está abierto ese recurso. Si no hubo problemas aquí y hubo problemas más abajo, entonces si ya está abierto, ya mi variable es diferente de nulo, pues la tengo que cerrar. Como aquí también estoy trabajando con archivos y marca de tipo catch, esas excepciones, pues me va a forzar que también aquí tenga un try catch. Por si hay algún problema, pues tengo que atrapar ese error cuando lo esté tratando de cerrar. Entonces si nosotros vemos, voy a poner aquí un código para, bueno, primero lo voy a ejecutar, normalito. Entonces lo trata de abrir, me dice no lo pude abrir, el archivo no especificado no se encontró en la ruta. Ahorita no vimos que realmente se haya ejecutado el try. Si yo pongo algún código, voy a poner que se liberó el recurso en el finally. Entonces si yo ejecuto este código, hubo un problema, pero ejecutó la parte del finally. Voy a abrir la carpeta de proyectos. En su caso pues podrían estar en el escritorio. Yo voy a abrir esta carpeta de proyectos, la carpeta donde lo tengo asociado. Y estamos trabajando con la parte de excepciones en el finally. Entonces voy a crear aquí un archivito. Que realmente este archivito no se está ocupando su contenido, se lee pero no se está ocupando su contenido dentro de la aplicación.
Entonces le voy a decir acá que trate de abrir al archivo, ejecuto. Entonces aquí finalmente sí lo pudo abrir, no hubo ningún problema, no se disparó ninguna excepción, no entró a ninguna parte del cache, pero ejecutó el finally, liberó ese recurso, cerró al archivo que ya había abierto, no procesó realmente sus datos, aquí pudo haber procesado la información, irla recorriendo con un ciclo y finalmente liberó ese recurso. Entonces lo que tengamos en el finally se va a estar ejecutando, ocurra o no ocurra un error, atrape o no atrape al error. Vamos a ver los otros ejemplos, los que nos faltan. Uno de ellos es el throw. Lo voy a abrir. Entonces este throw trae un método que va precisamente a leer un archivo llamado a.txt. Estas rutas que está ocupando son relativas, no le estoy diciendo en qué carpeta, entonces lo está tomando a nivel del proyecto. En el caso de que estamos en NetBeans, lo está tomando a nivel del proyecto, donde está la carpeta del proyecto. Ya en una aplicación real lo estaría tomando desde donde se está ejecutando la clasecita inicial, la que tiene el main, esa sería la ruta inicial. Entonces va a tratar de abrir un archivo, si lo pudo abrir va a decir que se abrió, va a checar si la longitud de ese archivo es mayor a 250 bytes. Si es mayor a 250 bytes, va a disparar una excepción de tipo IO que va a decir que el archivo es demasiado grande. Entonces nosotros podemos estar disparando excepciones. Regularmente las vamos a estar disparando en una capa media, no directamente en la interfaz gráfica, cuando la información está incorrecta, cuando los datos que me estén pasando o el proceso que me estén pidiendo hacer está incorrecto, le notifico al código que me mandó llamar a través de una excepción de que los datos están incorrectos. En este caso aquí mismo se atraparía y va a imprimir el stack y va a seguir disparando la excepción. Como sigue disparando la excepción, entonces acá pues también se tiene que indicar que debo de atrapar ese tipo de excepciones. Entonces si yo pruebo este código, el primer error que tuvimos fue realmente que el sistema no pudo encontrar el archivo especificado. Entonces a.txt no existe, no está ahí. Entonces no pasó realmente por esta, sino que hubo un error interno, se disparó la excepción, internamente esa excepción de tipo file not found exception que hay dentro de esta. Entonces es correcto que puede disparar este tipo de excepciones y la está atrapando a través de un new exception. Esa fue la excepción que se disparó. Si nosotros viniéramos acá al código de examples, en este caso el example es el throw, y aquí tenemos un archivito llamado a.txt. Si yo corro el archivo, entonces este ya fue exitoso, ya pudo abrir el archivo. Su longitud no es muy grande, no es mayor a 250, no se disparó esta excepción. Vamos a ver si podemos poner lo necesario para hacer muy grande este archivo. En este caso vamos a ver si con eso que metimos lo voy a correr. Tendremos que poner un archivo mucho más grande. Aquí no tengo un archivito txt lo suficientemente grande.
En este caso voy a cambiar más bien el tamaño que está buscando interno. En el caso, entonces ahora sí fue mayor su longitud del contenido de este archivo, fue mayor a un byte, a un kilobyte, y me está indicando, se dispara una excepción, en este caso la excepción, el mensaje que va a traer es el file to big. Esta excepción, aunque es de tipo IOException, se le está personalizando el mensaje, el file to big. Entonces ese es el tipo de excepción, aquí se está manejando el stack trace, y acá donde se está viendo ese mensaje sería el mensaje que estamos desplegando acá. Vamos a ver el otro ejemplo, el throw, que precisamente es como este, donde en el throw, pues precisamente yo digo, bueno, este método puede disparar este tipo de excepciones. El throw solito sin la S es cuando voy a disparar una excepción dentro de mi código. En este momento estoy disparando una excepción, le tengo que decir qué tipo de excepción. Y el throw es para indicar que mi método dispara este tipo de excepciones, para que quien mande llamar a mi método sepa que tiene que proteger ese código, la invocación de ese código, porque si está incorrecto la información, va a disparar una excepción de este tipo. Entonces aquí precisamente es lo que viene en este. En este se está manejando un try with resources. Adicionalmente, entonces tenemos el try y se están abriendo paréntesis y no tenemos ningún catch ni ningún finally asociado. Por lo tanto, no lo estoy atrapando. Si ocurre un error, no lo atrapo, pero automáticamente es como si me generara mi finally liberando este recurso. Cuando tenemos esta sintaxis, automáticamente, si no hay ningún error, va a liberar el recurso, va a checar si está abierto y va a mandar llamar al método close de este recurso. Si hubo un error, puede ser que lo atrapemos, manejemos ese error y también va a liberar ese recurso. Si hubo un error y no lo atrapamos, como es en este caso, también va a liberar ese recurso. Entonces esto es lo que se conoce como el try with resources. Declaro una variable que solamente la puedo ocupar aquí, y cuando termine este código exitosamente o fallidamente, esta variable se va a liberar, se va a mandar llamar su método close automáticamente. Entonces acá se está indicando que este método dispara este tipo de excepciones. Por lo tanto, aquí automáticamente, si yo no lo estuviera atrapando, como mi método ya está indicando que dispara ese tipo de excepciones, me va a marcar un error. Me va a decir, me dice que reporta una excepción de tipo IOException, precisamente esta que vemos aquí, y tú no la estás atrapando. Dice, la debes de atrapar o declarar a su vez que tu método main dispara este tipo de excepción. Si yo no la atrapara ahí, pues a su vez también tendría que decirle que mi método dispara ese tipo de excepción. En este caso sí se estaba atrapando en este ejemplo, la invocación de este método. Entonces si nosotros probamos el código, se ejecuta, trata de acceder al archivito, no lo puede leer, no está, dispara una excepción y aquí se atrapa esa excepción. Entonces los ejemplos que nos faltan, el ejemplo que nos falta es el del custom, excepciones personalizadas. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos un método main y se manda a llamar una clasecita, custom exception example, que es precisamente esta, con su método check password. Entonces aquí está el check password que puede disparar una excepción llamada invalid exception. Esta excepción llamada invalid exception finalmente debe ser una clase que implemente o que herede de exception o de alguna de sus hijas. Hay que ponerle un nombre significativo, en este caso que el password es inválido, y terminar con la palabrita exception para que sepamos que son excepciones. Podemos estar sobreescribiendo los constructores, manejando los constructores, que no recibe parámetros, el que recibe un mensaje personalizado, como en el ejemplo que vimos hace rato, que le pasamos un mensaje personalizado al IO, y el que recibe un mensaje personalizado y una excepción interna, por si estamos redisparando un error
que lo estamos atrapando y queremos que se siga disparando junto con nuestra excepción personalizada, pero si queremos ver la excepción interna, aquí venga. Entonces aquí se está creando esta excepción y dentro de nuestro código se está verificando si el password por lo menos tiene 5 caracteres. Si no tiene 5 caracteres, entonces se va a disparar esta excepción que el password es demasiado corto. Ese sería el mensaje. Si no viene el password como tal, entonces lo que se va a disparar es que no viene ese password. Finalmente es una cadena que pudiera estar recibiendo un valor nulo. Entonces acá se está probando, la primera prueba se está pasando la palabrita pass, que no va a cumplir con la longitud, y se va a atrapar la excepción. Y en la segunda se está pasando un nulo como tal, y va a cumplir con este otro problema de que el password no venía. Si nosotros corremos el código, pues fue el primer error, el password provisto es demasiado corto en la línea de código 9. En la línea de código 9, que precisamente es esta, fue donde tuvimos el problema. Y la otra, que el password es nulo, internamente pues, se disparó el error del null pointer exception y disparamos la excepción de que el password debe de venir. Entonces el mensajito que ningún password fue provisto. En la línea de código de 19 fue donde tuvimos el problema. Entonces si doy clic, aquí me lleva a esa línea de código. Internamente pues pasó por la 35 que vemos aquí, que checó por la longitud, por el if, y pasó por la 41 que disparó la excepción. Si no tuviéramos ningún problema, si a lo mejor mi password si es correcto, y acá también tengo un password correcto de longitud y si se pasó alguna cadenita, pues no voy a tener ningún mensaje de error, no se disparó ninguna excepción. Adicionalmente, ya en algo real, pues tendría que ser un password fuerte, que cumpla con otras características. Y por último tenemos el Acer Example, que tiene varias clasecitas, una clase llamada Control Flow, que va a manejar de una baraja las figuras, espadas, diamantes, los tréboles y los corazones, y esos son los posibles valores únicamente. Si en algún caso traigo una figura incorrecta que no cumpla con estas, entonces si están habilitadas las aserciones se va a disparar un error. Esta clasecita estaría manejando esto. El invariant, que va a estar checando que esté trabajando con un número positivo realmente. Si no estoy trabajando con un número positivo, que marque un error si están habilitadas las aserciones. El invariant demo me va a pedir un número y va a checar. Va a checar si cumplió con el valor de entre 0 y 20. Y también si están habilitadas las aserciones, me va a disparar una excepción. Y el de una clase va a checar por su edad y también si no me pasan una edad de entre 18 y 150 va a disparar una excepción. Entonces vamos a ver el primero, el de las espadas. Voy a correr y me dice que pase lo que envié, perdón, fue precisamente uno de corazones. Solo que aquí, bueno, me está diciendo en corazones, también está desplegando que es diamantes, por eso el mensajito de acá abajo. Lo que estoy pasando son corazones. Si es que no fuera de ese tipo esta baraja,
Si yo le pusiera a lo mejor algún otro valor, que precisamente el enum es precisamente para que no me permita manejar otros valores. Entonces, si yo le trato de pasar otro valor, no me va a permitir. O si yo especifico que va a ser el suite, estos son los únicos valores que tengo, entonces no me va a permitir como tal. Pero si por X motivo nosotros tuviéramos otro tipo, los bastos, y entonces aquí precisamente yo le quiero pasar bastos, lo voy a correr y entonces aquí se disparó un error de aserción. El error de aserción, vemos aquí indicando el tipo de figura, estamos mandando un mensajito adicional con el tipo de figura, entonces disparo una aserción y traigo bastos. Si nosotros viéramos también cómo está configurado nuestro proyecto, en su configuración, aquí precisamente sí están habilitadas las aserciones. Por eso ahorita que corrimos hubo un error de tipo ASER y se detuvo mi aplicación de forma abrupta. El ASER no lo vamos a atrapar con un try catch, sino que lo vamos a habilitar por si tenemos ese error. Sabemos que nunca debería de pasar, pero ese error, si es que está, cuando estemos depurando, cuando estemos en un ambiente de pruebas, voy a habilitar las aserciones para que cuando ocurra ese problema se detenga inmediatamente mi aplicación. Pero ya cuando me lo llevo a un ambiente de producción, ya no habilito las aserciones. Si hay ese problema, no quiero que se detenga de forma abrupta. No quiero que mi aplicación dispare ese error. Es más que nada para probar. Entonces aquí veíamos que estaban habilitadas las aserciones, por eso se disparó la aserción. Teníamos el menos enable assertions. Entonces cuando está el enable assertions, están habilitadas las aserciones. Otra manera de habilitar las aserciones, dependiendo también en la máquina virtual, se puede abreviar EA, Enable Assertions, pasándolo como parámetro de configuración a la máquina virtual. Entonces aquí se está disparando. El invariant, veíamos que va a probar que el número no sea negativo, entonces lo mismo. En este caso es un número negativo, se va a disparar el láser. Va a pasar por aquí y se va a disparar el láser. Y nosotros vemos que también aquí seguramente están habilitadas las aserciones, por eso se está disparando. El invariant demo, aquí me va a pedir un número. Si paso un número correcto, no va a haber ningún problema. Pero si paso un número incorrecto, hay que darle clic a la ventanita de abajo. Si paso un número incorrecto, se dispara la aserción. Lo mismo, como estamos trabajando con el mismo proyecto, pues están habilitadas las aserciones que vimos hace rato. Si yo las deshabilito, entonces, aunque yo pasara un número incorrecto, esa aserción no se debería de disparar. Aquí se disparaba un error de metí un valor que sobrepasó a un entero, pero no fue por la aserción. Y yo corro de nuevo. Aquí pues este número sí cae dentro de un entero, pero la aserción no se disparó, pasó después del 20. Y este otro de la clase, vamos a ver, la clase invariant, de la edad, también lo mismo. Si están habilitadas las aserciones, se van a disparar. En este caso, la última configuración que teníamos, no las teníamos habilitadas. Ahora las voy a habilitar. Lo corro y
se dispara la aserción. Entonces, aquí vimos cómo trabajar con errores, cómo atrapar esos errores, para qué es el try, para qué es el catch, para qué es el finally, excepciones personalizadas, la palabra throw, para qué me sirve, la throws, para qué me sirve, y el aser, las aserciones.